Hola a todos, soy Andrei, el del Photoshop, y en el vídeo de hoy os quiero enseñar cómo crear un efecto de fotografía que seguro que habréis visto por internet y de hecho me lo ha preguntado mucha gente cómo se hace. Y bueno, os voy a enseñar cómo hacer algo parecido, digamos. Y lo que os quiero enseñar es cómo pasar de esta foto, por ejemplo, a esta otra, ¿vale? Veis que es una foto con poco contraste, un poco desaturada y bueno. Y luego voy a utilizar otra, que es esta, y pasar a esta, ¿vale? Son exactamente los mismos ajustes, de hecho, veis que tengo aquí un grupo, son solamente 4 ajustes, ¿vale? Para hacer esto. Y bueno, espero que os guste y vamos a empezar. Bien, para empezar, antes de hacer estos ajustes en Photoshop, he utilizado Camera Raw para editar un poquito las fotos. Si no queréis hacer eso, pues os podéis saltar ese paso, pero podéis conseguir resultados más bonitos, creo yo. ¿Vale? Para abrir las fotos JPG en Camera Raw, como ya expliqué en otro tutorial, tenéis que ir a las opciones de Photoshop. Yo utilizo el Mac, así que en preferencias lo tengo aquí. RAW de cámara, ¿vale? Vosotros si tenéis Windows, pues en las opciones deberéis encontrar alguna opción que pone cámara RAW, ¿vale? Y aquí abajo donde pone administración de JPG y TIFF, cambiarlo de abrir automáticamente o lo que sea que tengáis aquí y lo ponéis en abrir automáticamente todos los JPG compatibles, ¿vale? Y le dais a aceptar. Al hacer eso, cuando abráis una foto JPG en Photoshop, se os abre directamente con Camera Raw, ¿vale? Voy a cerrar este documento sin guardar y os voy a enseñar cómo funciona eso. Vale, esta es la foto que voy a utilizar y la voy a abrir con el Photoshop CS6. Vale, y veis que me abre por defecto Camera Raw. Si tenéis Lightroom, esto es exactamente lo mismo que Lightroom, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos la foto y lo que quiero hacer antes de abrir esto en Photoshop es unos cuantos ajustes aquí. Veis que por defecto, al abrir una vez la foto y hacer los cambios, cuando la abres la siguiente vez, te salen aquí todos los ajustes que le has hecho, porque como creo que se guardan dentro de los metadatos de la foto, me parece, no estoy seguro. Vale, y estos son los ajustes que le he hecho a esta foto. Los ajustes que le vais a hacer a las fotos antes de abrirlas en Photoshop pues dependen de cada foto. Esta era un poco oscura y de hecho el efecto que os voy a enseñar en este tutorial funciona bastante mejor en tipo de fotos como estas, en la que el fondo es bastante oscuro, ¿vale? Porque vamos a reducirle el contraste y se verá un poquito mejor. ¿Vale? Lo que he hecho es aumentar un poquito las iluminaciones. Primero he empezado con las sombras, ¿vale? Voy a reducirlo todo a 0. Ya tengo todos los números apuntados de modo que os los puedo decir, ¿vale? Esta era la foto original. Lo primero que hice para este efecto, lo más característico es que las sombras y los negros suelen ser bastante descontrastados, si eso es una palabra, ¿vale? Aumentamos las sombras y veis que aquí tenemos bastante más luz, ¿vale? Lo voy a dejar en 53, ¿vale? Y luego también en los negros. Si tenéis una versión más antigua del Photoshop o de Camera Raw, estos nombres quizás han variado un poco, pero son las mismas opciones. Lo único que me parece que le han cambiado de nombre, ¿vale? Los negros les he puesto más luz, ¿veis? También si aumento esto, sobre todo en las partes más oscuras, las sombras, se me pone más luz, ¿vale? Esto lo he puesto a 62 para esta foto, ¿vale? Luego no quería tanto color, ¿vale? También es un efecto que suele ser un poquito desaturado, ¿vale? De modo que he bajado la saturación, no, la intensidad. Bueno, también puedes bajar la saturación, pero la intensidad afecta un poquito más los verdes y los azules, me parece, y los amarillos. La he bajado a menos 22. Al hacer eso, me dio la impresión de que las iluminaciones me han bajado un poco, ¿vale? ¿Veis? Lo vuelvo a poner a 0. No sé, me pareció a mí que me bajó un poco las iluminaciones. De hecho, luego las subí a 12, las iluminaciones. Quizás me he pasado un poco, pero bueno, pero aquí no hay ninguna advertencia de que nos hayamos pasado, ¿vale? Bien, y luego la claridad también la he bajado un poco. La claridad afecta un poco el contraste tonal, ¿vale? El contraste local, diríamos.
¿vale? Y lo he bajado un poco para suavizar un poquito la foto. Lo he bajado a menos 12. Y con esto ya está, no he hecho ningún otro ajuste. Podéis, si queréis, aquí en los efectos, poner un poco de viñeteado. No, aquí abajo, perdón, ¿vale? Poner un poquito de viñeteado, reducir el punto medio y aumentar la suavidad, ¿vale? Para darle un poquito más de interés a la zona central. Pero para esta foto no he querido hacerlo, ¿vale? Así que lo voy a dejar a 0. Y a continuación voy a darle aquí a abrir objeto. Si no sale abrir objeto, si hacéis clic en este texto de aquí, podéis activar esta casilla que pone abrir en Photoshop con objetos inteligentes. Y eso nos sirve para después hacer doble clic aquí y nos vuelva a Camera Raw y editar esto otra vez si queremos, ¿vale? De modo que trabajamos de forma no destructiva. Muy bien, ahora vienen los ajustes. Os voy a decir ya cuáles son los que he hecho. Primero, corrección selectiva. Con esto lo que quise hacer es editar sobre todo los negros y los blancos. Por ejemplo, los negros, os voy a dar los números, más 2, 0, menos 7... y luego menos 10. Os voy a explicar rápidamente qué hace esto. Ya tengo un tutorial explicando un poquito más en detalle. Aquí tenemos una lista de colores. Aquí tenemos cian, magenta, amarillo y luego negro, que es digamos la iluminación de este color que hemos seleccionado, que es los negros, ¿vale? De modo que si cambiamos esto de aquí, solamente afectamos a los negros. Lo que hice es añadir un poco más de cian en los negros, ¿vale? Y también un poquito de azul. Digo azul porque he puesto negativo en los amarillos y el opuesto del amarillo es el azul, ¿vale? Ya como ya digo, ya tengo otro tutorial explicando esto. Y después le he reducido la cantidad de negro a los negros, ¿vale? Por eso se ve más brillante, ¿veis? Se ve como más, con menos contraste, ¿vale? Luego fui a los blancos y añadí un poquito de rojo, menos 3, perdón, a los blancos. Luego 0 y un poquito de amarillo, porque he puesto valores positivos en los amarillos. Después a los negros no los he tocado, he dejado en 0, ¿vale? Luego, y esto ya depende de cada foto en particular, he tocado también los amarillos y los verdes. Si tienes muchos tonos de piel, los amarillos y los rojos suelen ser los colores que afectan a esos tonos, ¿vale? Y lo que he querido hacer aquí, sobre todo con los verdes, es quitar un poco de saturación y cambiar el tono, hacerlo un poquito más anaranjado, ¿vale? De modo que voy a empezar con los verdes. He puesto esto a menos 87, de modo que he añadido mucho rojo en los verdes, ¿vale? Porque he puesto valores negativos en el cian. Luego 0, en los amarillos 81, ¿vale? Y menos 37. De modo que he añadido más luz en los verdes, ¿vale? Y luego también los amarillos los he tocado un poco. Los amarillos sobre todo afectaron esta parte de aquí para esta foto en particular y también un poco las piernas de la mujer, ¿vale? Tengo 0, 0, luego 13 aquí en los amarillos. He puesto un poquito más de amarillo. Y luego menos 38. Para darle un poquito más de luz a todo esto, ¿vale? Y ya veréis el cambio, ¿vale? ¿Veis como ya no tenemos tanto contraste y hemos bajado un poco la saturación de los colores? Siguiente ajuste, un mapa de degradado. Y os voy a dar los colores que tengo aquí. Es un degradado simple con 2 colores. Para las sombras tengo 080, 706, ¿vale? Le damos a OK y vamos a las iluminaciones. Y aquí tenemos el código FFF9F2, ¿vale? De hecho, si tenéis los tonos fotográficos, es este primero de aquí, ¿vale? Si tenéis Photoshop CS6 o si tenéis esta paleta de tonos fotográficos, es el primero de arriba, ¿vale? Aquí he cambiado el modo de fusión a aclarar. Veis el efecto que nos da, pero es demasiado fuerte porque tenemos un tono raro. He bajado la opacidad al 30%, ¿vale? Y veis el efecto antes y después. Quita un poco de saturación en los amarillos y le da este tono así un poco más apagado.
Luego, otro ajuste que solo está disponible en Photoshop CS6 por desgracia, bueno, en Photoshop CC también, pero el CS5 no sé si tiene lo del consulta de colores o en inglés Color Lookup, ¿vale? Aquí he utilizado, es que está un poco mal traducido creo mi Photoshop, este que pone Edgy Amber, no sé si lo tenéis bien en español será este, bueno, contarlo, no sé si es el, el décimo por ahí, ¿vale? Empezando por arriba, el que nos da este efecto, ¿vale? Aquí he cambiado el modo de fusión a tono, ¿vale? Ya veis el efecto. A mí me gusta, pero quita demasiado color. Quiero un poco de los colores originales, así que he bajado la opacidad a 40, ¿vale? Y ya veis el efecto que obtenemos. Y luego ya el último ajuste, un filtro de fotografía. Esto lo he puesto en naranja. Lo he dejado tal cual al 25% y he cambiado el modo de fusión a luz suave. Esto lo he hecho encima de todo porque esto le da contraste a la foto y con la opacidad controlamos la cantidad de contraste que queremos volver a poner en la foto. Yo lo he dejado al 20%, solo quería añadir un poquito de contraste, ¿vale? Y pues este es el efecto, ¿vale? Os voy a enseñar cómo funciona exactamente el mismo efecto en otra foto. De hecho, podéis grabar una acción en la cual con solamente pulsar un botón os vuelve a crear todo esto. Así que lo que voy a hacer a continuación es exactamente eso. Voy a volver a borrar todo y crear una acción. Si queréis saltaros este paso, lo podéis hacer. Pero si queréis aprender cómo crear una acción, ir a ventana, acciones, ¿vale? Ya tengo una carpeta con mis acciones. Voy a crear una nueva que se va a llamar tonos. Muy bien. No he puesto ninguna función a esto, pero bueno, es igual. Lo vamos a dejar así y ya está grabando, ¿vale? Es importante saber, cuando grabáis acciones, no grabáis tiempo, sino las acciones, los menús a los que vais, ¿vale? Vamos a volver a hacer lo mismo. Ponemos corrección selectiva. Y volvemos a poner los mismos números. Voy a poner a cámara rápida. Vale, pues muy bien, ya he acabado de grabar la acción. Voy a abrir otra vez el panel. Veis aquí aparecen todas las acciones que he hecho. Crear todos estos ajustes. Voy a dar al stop. Y ya tengo aquí la acción creada, ¿vale? Si lo borro todo esto y le doy al play, veréis que me lo hace todo otra vez. Lo único que parece que esto no se ha grabado bien, lo del 30%, porque no le di al intro para grabarse como una acción. Vale, es igual, vale, lo dejaremos así, muy bien. Ahora lo que voy a hacer es abrir otra foto y aplicar el mismo efecto para que veáis cómo es. Vamos otra vez a la carpeta con las imágenes y vamos a abrir esta. Muy bien, veis que ya se me abre con el Photoshop con cámara RAW, ¿vale? Y aquí tengo ya unos ajustes que ya le hice antes a esta foto. Voy a borrar, veis que son diferentes a la foto que utilicé antes, pero sí que es lo mismo lo de las sombras, ¿vale? Voy a poner un poquito más de luz en las sombras, quizás aquí bajar las iluminaciones porque tampoco quiero quemar esto del fondo, bajar un poquito la intensidad, no mucho, y quizás darle un tono más frío, la temperatura cambiar un poco, ¿vale? Abrir objeto y ya lo tenemos en Photoshop, y lo que voy a hacer ahora es, como ya tengo la acción creada, le doy al play y ya me lo tiene hecho. Lo único que tengo que bajar un poco la opacidad del filtro de fotografía. Aquí el efecto no acaba de ser tan bonito porque, claro, aquí he reducido otros colores aquí con la corrección selectiva, ¿vale? Por ejemplo, aquí en los rojos podría añadir más amarillo, ¿vale? O hacerlo más intenso. A ver, los amarillos. Un poquito más de rojo. Vale, luego con el Color Lookup veis que es lo que
nos da ese efecto que nos lo cambia mucho. Lo voy a bajar a la mitad, ¿vale? Para que se vea un poquito mejor. Y luego quizás añadiría, claro, esto no queda bien para todas las fotos, añadiría una capa de curvas quizás. Vamos a probar el proceso cruzado. Un poquito más de azul. Muy bien. Y bueno, ya lo dejaría así. Bueno, vamos a enfocarlo un poco con un filtro de paso alto. Y creo que un 1,7 ya está bien. Y cambiamos a superponer, ¿vale? Para darle un poquito más de enfoque. Y bueno, ya aquí si queréis hacer retoque de ojos y todo eso, pues ya. Pero así un efecto rápido, os voy a enseñar el antes y el después. Antes y después. Y de hecho ni siquiera es el antes y después porque esta foto ya está editada, ¿vale? Pero bueno, creo que es un efecto que está bastante bien. Y bueno, eso es todo lo que os quería enseñar hoy. Espero que os haya gustado y que os haya dado alguna idea o que os ayude a mejorar las fotos que tengáis. Y bueno, nada más. Nos vemos en el siguiente tutorial.